Y bueno, volviendo al tema central de este video de qué es una relación laboral, les voy a leer el artículo séptimo muy rápido para que no se aburran. El contrato de trabajo es un acuerdo entre el trabajador y el empleador, por el cual el primero se compromete a prestar servicios personales bajo subordinación y dependencia de un empleador, quien se compromete a pagar una remuneración por los servicios prestados. De aquí básicamente lo más importante es que ustedes les van a obligar a hacer un trabajo bajo la subordinación y dependencia del empleador, que puede ser cualquier jefe que represente a la empresa, y por ello se les va a pagar un sueldo. Básicamente eso se entiende como una relación laboral, así que listo, eso es todo. Desgraciadamente, como se podrán imaginar, en la vida real no todo es tan simple. Como ya les decía, no todo es blanco y negro, y hay casos en que las cosas se pueden complicar. Por ejemplo, volviendo al ejemplo inicial, supongamos que ustedes contratan a un maestro de construcción para que haga un arreglo en su casa. Esto, a todas luces, es un contrato de prestación de servicios y no un contrato laboral. Ahora, supongamos que ustedes le exigen llegar y cumplir determinado horario, le pagan un sueldo mensual, le dan las órdenes sobre cómo hacer su trabajo, y una vez terminada la remodelación para la cual fueron contratados, ustedes le ordenan hacer otros trabajos, ya sea en su casa o en casa de otras personas. Ahí la distinción entre una prestación de servicios y un contrato laboral se empieza a difuminar un poco. Ahora, si ustedes parte de estos trabajos extras que le exigen son trabajos que van a hacer en casas de otras personas, al del vecino, pero el vecino no le paga al maestro derechamente, sino que les paga a ustedes y ustedes le pagan un sueldo al maestro, en ese caso ya está sentenciado y hay una relación laboral y debe cumplirse con las obligaciones propias del Código del Trabajo. Sin embargo, conforme le iba leyendo distintas variantes, se dieron cuenta que cada vez costaba más verlo como una prestación de servicios, pero tampoco era totalmente una relación laboral. Bueno, ese tipo de casos se dan todos los días, y de ahí la importancia de hablar este tema. ¿Y cómo se resuelven estos problemas? No les voy a dar la explicación técnica, pero sí les voy a decir que en derecho laboral existe un principio que se llama el principio de la supremacía de la realidad. Es decir, que en derecho laboral prima la realidad de los hechos por sobre los documentos. Por ejemplo, si ustedes firman un contrato a honorarios, pero en la práctica se desarrolla una relación laboral, se les aplican las disposiciones del Código del Trabajo. Aunque claro, ello debe ser acreditado en un hipotético juicio. Y tal vez me estoy dando muchas vueltas en lo mismo, porque este tipo de conductas que les describo son muy recurrentes para saltar las obligaciones laborales y vulnerar los derechos de los trabajadores. Como ya les decían, en la práctica se llevan a cabo relaciones laborales, pero lo buscan disfrazar con un contrato honorario o con un contrato de prestación de servicios o simplemente sin ningún tipo de contrato escrito. Entonces, si ya sabemos que priman los hechos sobre los documentos, ¿qué es lo que tenemos que ver o presenciar en los hechos para entender que hay un contrato de trabajo? No hay una fórmula exacta para determinar un contrato de trabajo, pero sí hay ciertos principios o indicios o elementos que se analizan para, tomar esta determinación. Primero, y tal vez lo más importante, es la subordinación y dependencia, es decir, el trabajador va a desempeñar una faena o una labor en específico bajo la subordinación y dependencia del empleador, que puede ser que sea el jefe de la empresa o cualquier jefe que represente a la empresa como tal. Y esto básicamente significa que el jefe, lo vamos a decir así para ocupar un lenguaje más común, el jefe le dice qué hacer y cómo hacerlo y supervisa dicho trabajo. Segundo, es el cumplimiento de un horario diario y semanal, ya que el trabajo que se desempeñe no puede ser un trabajo específico o esporádico, como de nuevo el trabajo por el cual uno le paga a un gaffiter, a un abogado o qué sé yo, sino que tiene que ser extendido en el tiempo. No hay un periodo predefinido, pero puede entenderse como 2 o 3 meses como mínimo, y también en un periodo fijado por el empleador, que es básicamente el horario. Si es que le dicen, tú tienes que llegar a las 9 sí o sí, y tienes que irte a las 6 sí o sí, de lo contrario te despedimos, ahí se está imponiendo un horario, lo cual es propio de una relación laboral. Otro elemento importante que es muy parecido al primero es la obligación de mantenerse a disposición del empleador, que se materializa por la obligación del trabajador de mantenerse a las órdenes del empleador. Otro elemento característico de la relación laboral es que es el empleador quien proporciona las herramientas e implementos para ejecutar el trabajo. Por ejemplo, si el trabajo se hace en las dependencias de una empresa del empleador, el empleador le entrega los elementos de seguridad, si requiere alguna herramienta y se le entrega al empleador, eso también son una característica o un elemento propio de la relación laboral. Y finalmente tenemos el beneficio económico. Evidentemente todo el que trabaja para que le paguen, pero la diferencia es que cuando uno es trabajador, si bien a uno le pagan un sueldo, el beneficio final del trabajo de uno no lo recibe uno mismo, sino que el empleador. Por ejemplo, si ustedes son contratados en
qué sé yo, consultora de cualquier cosa y ustedes hacen trabajo administrativo. El trabajo administrativo va a implicar en que, qué sé yo, van a cumplir con un cliente y ese cliente va a pagar. Pero ese cliente no les va a pagar directamente a ustedes, sino que le va a pagar a la empresa. Y él es el beneficiado directo de ese trabajo y la empresa les va a pagar el sueldo a ustedes. Y ustedes recibirían una especie de beneficio indirecto, por así decirlo. Esa también es otra característica propia de la relación laboral, que el beneficio económico de la empresa o de su empleador a ustedes les es ajeno, porque ustedes están trabajando por un sueldo. Ahora, probablemente en este punto están pensando que todos estos elementos que les acabo de describir son medio vagos, ambiguos o qué sé yo. Y la verdad es que tienen toda la razón. Y por eso partí diciéndoles de que no hay una fórmula correcta para determinar cuándo hay una relación laboral o no, sino lo que hay son ciertos elementos que se tienen que ir analizando caso a caso. Y de ahí la complejidad de este tipo de casos o de juicios. Y en la práctica es raro que haya un caso en que se den todos estos elementos y uno pueda decir con tranquilidad sí, hay relación laboral. En la práctica se dan algunos sí, otros no y bueno, como les digo, se va viendo caso a caso. Sin embargo, para ir cerrando este tema, si es que trabajan bajo la subordinación y dependencia del empleador, él les fija un horario, les paga un sueldo mensual y están en la obligación de mantenerse a disposición del empleador y concurren todos estos elementos, es altamente probable que sí haya una relación laboral sin importar lo que digan los documentos, y que ustedes pudieran haber firmado un contrato de prestación de servicio, un contrato de honorarios o simplemente no haber firmado nada. Y esta discusión se da más recurrentemente con los contratos de honorario. Por ejemplo, esto pasa mucho con los propios abogados cuando empiezan a trabajar en un estudio jurídico. Generalmente el estudio jurídico los contrata como una especie de externalización en el sentido de que le hacen un contrato a honorario o simplemente no le hacen contrato a honorario y le pagan mediante boleta de honorarios. Y esto es legal, se puede hacer. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces en la práctica, si bien firman contratos honorarios o les pagan con boleta de honorarios, tienen que cumplir un horario. O tienen que estar a disposición tienen que seguir las órdenes del jefe y tienen que estar a disposición de este jefe. ¿Qué quiere decir esto? Si por ejemplo un día tienen que ir a juicio en la mañana, después no pueden llegar a irse para la casa si es que quieren, sino que tienen que estar en la oficina para que el jefe les diga, oye, haz esto, otro, redacta esta demanda, sigue este juicio, qué sé yo. Y le pagan un sueldo mensual, digamos, de manera fija. Entonces, como podrán ver, esta dinámica es más propia de una relación laboral. Sin embargo, se suele ocultar con un contrato de honorarios. ¿Por qué? Porque el día que lo despidan no van a tener que pagarle todas las indemnizaciones que correspondan. Y también, y lo más importante de todo, no tienen que pagarle cotizaciones. Y esta es una de las principales razones por la cual se suele ocultar la relación laboral. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Se puede hacer un despido indirecto, pero ese tema va a ser para otro video porque este ya quedó bastante largo. Y bueno amigos, espero les haya servido este video y puedan identificar si es que de verdad está en una relación laboral o no. Ya que como les dije en reiteradas ocasiones es sumamente importante porque si es que está en una relación laboral, el empleador tiene ciertas obligaciones. Aparte de las garantías que resguardan al trabajador, también la obligación de pagar cotizaciones, lo cual es sumamente importante. En caso que ustedes estimen que tienen una relación laboral, pero el empleador no escritura el contrato o el empleador no reconoce esta relación laboral, pueden hacer una denuncia en la inspección del trabajo. Sin embargo, en la práctica lo que suele suceder es que el trabajador, por miedo a algún tipo de represalia, lo cual es completamente normal, no hace nada hasta que es despedido. Y como según el empleador no hay ningún tipo de relación laboral, no le pagan indemnizaciones ni nada por el estilo, ni siquiera le hacen finiquito ni le hacen ninguna carta. Y ahí es cuando empiezan los problemas y ahí se demanda el despido injustificado, pero antes de declarar el despido injustificado hay que acreditar que es una relación laboral y estos temas se ven en la corte, en el tribunal para ser más preciso. Así que amigos, espero que de verdad les haya servido. Si queda cualquier duda, háganme en los comentarios, porque como ya les dije, los elementos son bastante ambiguos, pero desgraciadamente no se puede preparar una fórmula mágica para determinar cuándo es relación laboral o no. Y también coméntenme qué otro tipo de temas les gustaría estar viendo en mis videos. Sin nada más que agregar, les recuerdo que suscríbanse a mi canal para ayudarme con mi proyecto y también síganme en Instagram y en LinkedIn. Eso ha sido todo por este video, nos vemos la próxima.